Parte 5. Mujeres en puesto de liderazgo en la iglesia. En esta sección estableceremos una comparación entre la carta a los Corintios y la carta a Tito. Analicemos las cartas de Pablo una al lado de la otra para que vea que no están en conflicto y que la una no se impone sobre la otra, sino que la complementa. Hay asuntos que se entienden mejor si son explicados por una mujer. ¿No cree usted? Pienso que Pablo lo sabía, por eso instruyó a Tito a nombrar ancianas para instruir a las mujeres jóvenes. ¿Son las mujeres parte de la iglesia? Sí. Entonces, las mujeres sí pueden enseñar en la iglesia, a la iglesia. Siempre y cuando, en el caso de la carta a Tito, sean nombradas basado su nombramiento en el cumplimiento de los requisitos, y esto lo vemos de forma consistente en todas las cartas de Pablo, en las cuales habla de los requisitos de los obispos, de los diáconos, entre otros. Así que tanto hombres como mujeres tienen que ser sometidos a un escrutinio según la carta a Tito. Lo que, sacado de contexto, estaría en conflicto con la carta escrita a los Corintios, donde dice que prohíbe que las mujeres hablen y enseñen. Mientras en una iglesia de Corintios le prohíbe a la mujer hablar, en otra, la iglesia de Creta, le da instrucciones a Tito para que nombre ancianas para enseñar. Es decir, pastoras asociadas de la iglesia, y describe el comportamiento que deben exhibir al ejercer esa función. De otro modo, no emplearía el uso de la palabra ancianas que enseñen. Simplemente diría, como en Corintios, vuestras mujeres. Pablo incluso delinea qué temas tiene que enseñar. A amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos. Estos temas hacen sentido en el contexto de la antigua Grecia, donde el ideal de las mujeres jóvenes era ser sacerdotisas, prostituirse en el templo dedicado a la diosa Afrodita, especialmente cuando habla de ser puras, libre de inmundicias. Este pasaje también usa la palabra igualmente para referirse a las ancianas de puesto como lo que hoy en día se refiere a pastora. Por otro lado, es notable que las necesidades de la iglesia de los Corintios no eran completamente iguales a las necesidades de la iglesia de Creta, donde aparentemente el problema no era tanto las mujeres hablando fuera de lugar o hermanos profetizando fuera de orden, sino el gusto por la bebida,
pues parece que muchos se emborrachaban, dando lugar a que la gente hablara mal del mensaje de Dios. Por esto, a ambos, ancianos y ancianas, Pablo les requiere no emborracharse. Entienda que el contexto de aguas contaminadas era una situación real en la antigua Grecia, lo que llevaba a muchos a recurrir al vino en lugar de agua para satisfacer su sed. Este hecho lo vemos en innumerables escenas en los evangelios, pero también lo vemos representado en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. En el mensaje a la Odisea, ubicada en Asia Menor. Leemos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No podemos entender cómo mal se ha interpretado en nuestras iglesias por décadas, que Dios en este pasaje nos insta a que seamos fríos o calientes y no tibios según nuestro concepto de frío, alejado de Dios, de caliente, cerca de Dios, y de tibio en el medio de estos dos estados. Para nada, este es el significado que Dios usa cuando se dirige a la iglesia de la Odisea. Nada que ver con este concepto, ni a la aplicación que le damos hoy en día a esta frase de frío y caliente, cerca o lejos. Nada tiene que ver con la distancia de Dios. El contexto de este pasaje se remonta a tiempos en los cuales las aguas de la ciudad de Hierápolis, en Asia Menor, eran usadas como aguas termales, usadas de forma terapéuticas por su contenido de varios minerales para tratar varias condiciones de salud. La gente usaba el agua de Hierápolis, agua caliente mineral, como un beneficio para su salud. Pero si por el sistema de acueductos estas aguas se mezclaban con las aguas frescas y potables de la ciudad de Colosas, se entibiaban y se contaminaban. Esto así ocurría por la cantidad de minerales que contenían las aguas de Hierápolis. Así que el agua no era caliente porque al mezclarse se entibiaba y perdía su estado natural. Si se tomaban estas aguas mezcladas, frías con las calientes, esto causaría náuseas. Ellos en la iglesia a la Odisea sabían de qué aguas Dios hacía referencia en el mensaje a esta iglesia. Ellos sabían que las aguas termales de Hierápolis eran saludables.
y asimismo las aguas frescas y potables de Colosas. Pero si se mezclaban, se tornaban tibias, turbias y contaminadas, lo que causaría náuseas. Ir de este contexto cultural a que Dios quiere que estemos fríos o calientes y no tibios es una distorsión de la palabra de Dios causada por la falta de escudriñar las escrituras, lo que lleva a una interpretación errada de la palabra y a que muchos decidan salirse de la iglesia porque piensan que estar frío es estar en el mundo alejado de Dios y peor aún, algo que Dios desea cuando dice ojalá. Según el significado que le damos hoy a este texto de Apocalipsis, estaríamos o estamos completamente errados al asociar aguas calientes como cerca de Dios y aguas frías como lejos de Dios. En lugar de aguas calientes, aguas buenas para sanar y aguas frías, aguas potables, buenas para calmar la sed. El contexto en que Dios usó estas palabras en el Apocalipsis. Ambas aguas eran buenas, las frías y las calientes, pero las tibias causaban náuseas. Por eso el versículo dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Las aguas tibias no sirven ni para sanar, como las aguas termales de Hierápolis, ni para saciar la sed, como las aguas frescas de Colosa. En Cristo tenemos que ser ambas aguas simultáneamente, a la misma vez, fría y caliente. La tibieza de las aguas ilustra cómo la iglesia se ha contaminado con ideas, filosofías y movimientos de este mundo y mantiene una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, pues se ha desligado de la misión salvadora que Cristo nos encomendó y han basado sus enseñanzas en prosperidad material y en un evangelio blanqueado por raza o clase social. Cegados por estándares humanistas y políticos, han dejado el crecimiento espiritual de la iglesia en un plano secundario. Se han vestido de los vestidos que el mundo propone y piensan que Dios no ve su desventura, miseria, pobreza, ceguera y desnudez espiritual. Aún Dios, en su inmensa misericordia, nos da la salida, pero tenemos que ungir nuestros ojos con colirio, con la visión del Espíritu Santo, para que veamos lo que Él ve. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Sé pues celoso y arrepiéntete. Con esto yo resalto la necesidad de interpretar la palabra escrita en su contexto, para que al así escudriñarla obtengamos el mensaje que el Espíritu Santo quiere comunicarnos a través de ella, y no una interpretación privada alineada más a nuestros prejuicios y conceptos personales que a la visión salvadora que Cristo tiene, presenta, ilustra en su palabra. Si tenemos que aplicar a la iglesia de hoy día esta carta de Pablo, literalmente desligándola de su contexto cultural a los corintios, ¿no le parece a usted que también tenemos que aplicar todas las demás cartas escritas fuera de su contexto? Aún Tito hubiese sido encontrado en desobediencia por haber nombrado a mujeres ancianas para enseñar a las más jóvenes. Este versículo no lo podemos borrar de la carta a Tito ni decir que no se refería a puestos de liderazgo en la iglesia, pues claramente Pablo dice, y cito, capítulo 1, versículo 5, cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia. En cada pueblo, Tito tenía que dejar a líderes a cargo llamados ancianos. Y aquí hago una parte. Esta línea que dice, y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, nos deja ver la estructura y organización de la iglesia, la cual estaba distribuida en distintos pueblos, pero se esperaba que en eventos particulares se reunieran todos juntos en un mismo lugar. Así lo vemos presentado en 1 Corintios 14, 23, cuando Pablo dice, imagínense a toda la iglesia reunida en un solo lugar y que llegue alguien que sepa poco de la fe cristiana, o sea, incrédulo, y oiga a todos hablar en lenguas extrañas. ¿Acaso no pensará que ustedes están locos? De igual forma, hay otro texto que nos deja ver esta organización de la iglesia. Cuando en 1 Corintios 14, en el versículo 32, Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos. Ahí está haciendo referencia a las diferentes congregaciones que se reunían en cada pueblo. Ambos textos sirven de referencia para comprender la organización que Pablo seguía en la fundación de la iglesia primitiva. Y cierro el aparte. Para aquellos que leen esta carta ligera y rápidamente, como diría mi padre, al papagayo, sin contemplación del uso gramatical y léxico de las palabras,
Les sugiero que se detengan a reflexionar sobre lo que las palabras nombrar y ancianos significan para que entiendan mejor el propósito y el contexto en esta carta de Pablo. Nombrar es un verbo que significa designar a alguien para ocupar un cargo, un empleo o una función específica. Por otro lado, la palabra anciano se refiere a una persona madura, reconocida por su sabiduría y experiencia, que ejerce autoridad y liderazgo pastoral en la comunidad, tanto en el antiguo Israel como en la iglesia primitiva. No se refiere solo a la edad, sino a una función de gobierno, supervisión y enseñanza de la fe. Es bajo esta premisa que Pablo dice, igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas, ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes. Se está refiriendo a las ancianas nombradas con un puesto de liderazgo encargada de las iglesias en alguno de esos pueblos. Pablo sabía la definición de la palabra anciana cuando la empleó en esta carta a Tito. Las malas interpretaciones de lo que la palabra anciana significa surgen del esfuerzo malintencionado de callar a todas las mujeres. Los que así lo hacen presentan a los ancianos como pastores nombrados, mientras dicen que las ancianas son mujeres viejas. Lo que no hace sentido alguno cuando en realidad Pablo menciona a ambos bajo la premisa de ancianos que tienen que ser nombrados en cada pueblo. No pienso que un hombre educado fariseo e hijo de fariseo, como lo fue Pablo, no supiera emplear las palabras mujer, mujeres, ancianas, con pertinencia contextual y léxica. Si Pablo escribió ancianas, a ancianas de puesto nombradas se refería. Retomando el pasaje anterior, en donde Pablo le presenta a Tito los requisitos para el nombramiento de ancianos, y bajo la descripción del contexto de aguas tibias como aguas contaminadas, podemos entender mejor el por qué parte de los requisitos era no emborracharse, tanto para ancianos como para ancianas. Incluso Pablo mismo insta a Timoteo a que tome vino en lugar de agua por sus problemas estomacales. Se puede imaginar las complicaciones para una persona que tiene problemas estomacales el tomar agua contaminada, que le provocará náuseas y vómitos. En fin, no estoy descartando que Pablo mandara a las esposas a callar y a aprender en silencio en la iglesia primitiva
de los Corintios. Claramente, esta carta dirigida a los Corintios, ciudad mundana, corrupta, veneradora de diosas como Artemisa y Afrodita, explícita y contextualmente cita que la mujer calle y aprenda en silencio, refiriéndose a las esposas. Sin embargo, sería un error craso y de gran envergadura descartar el hecho de que es Pablo quien instruye a Tito a nombrar ancianos y ancianas que precisamente enseñarán a estas mujeres jóvenes esposas los rigores de una mujer casada, y más aún la conducta que debe ser observada en una mujer nacida de nuevo. Una mujer discipulada, no bajo los estándares de la veneración a las diosas de los Corintios, sino bajo los estándares de santificación, fe, pureza, juicio y servicio, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La piedad no se profesa en silencio, ni escondida como un castigo impuesto por ser mujer, mas abiertamente, como dice Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. A viva voz, como Elizabeth que recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. También como María que profetizó. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bajeza a la cual la mujer fue sometida desde el huerto del Edén. El plan de redención de Jesús, el segundo Adán, incluye levantar a la mujer de su bajeza, liberarla de su castigo, traerla a adquirir sabiduría, no como Eva, que vio el fruto del árbol del bien y el mal apetecible, una opción fácil para alcanzar la sabiduría instantáneamente, con solo comer una fruta, sino como María, a través de la obediencia, del aprendizaje, de enfrentar una vida llena de retos, con dignidad, juicio, pureza, amor y bondad. Como dijo Pablo, el que ignora, ignore. Continuaremos este estudio en la parte 6.